Hola jóvenes, ¿cómo están? Estamos hoy día en el tema de química. Dice nuevamente la materia y sus propiedades. Esta es otra versión del tema. Vamos a ver el marco teórico en la cual nos hablan de la materia, que está formado por todos los cuerpos del espacio, como la Tierra, la Luna, Júpiter, todos los planetas, las estrellas, entre otros. Todos ellos se denominan materia, como se ve en la imagen también. Tenemos las frutas, los vegetales, el cartón, artesanías, objetos, la fogata es materia. Y bueno, la materia es todo lo que constituye el universo y se encuentra en constante movimiento y transformación. Además, su existencia es independiente de nuestra voluntad. La materia se manifiesta, según Albert Einstein, en materia condensada y materia dispersada. Ejemplos de materia condensada tenemos la masa y el volumen, también el agua, el aire, la tiza, el cuaderno, la sal, el azúcar, el alcohol, la tierra, y Marte, etcétera. Ejemplos de materia dispersada tenemos la energía, como por ejemplo la luz solar, las ondas de radio, ondas de televisión y rayos X, calor, etcétera. Es ejemplo de materia dispersa o dispersada. Las propiedades de la materia, como lo estábamos mencionando aquí, dice, son las diversas formas en que nuestros sentidos o los instrumentos de medida perciben la materia. Por ellas podemos diferenciar el agua del alcohol, el hierro del oro, el azúcar de la sal. Todas estas diferencias originan las propiedades en las sustancias y bueno, las propiedades se pueden clasificar como extensivas e intensivas. Las propiedades extensivas, según lo que se muestra en esta imagen, el valor de estas propiedades depende de la cantidad de materia, es decir, la cantidad de masa. Además son aditivos, es decir, los valores se suman en sus magnitudes respectivas. Son propiedades extensivas, la extensión, que es la materia puede ser medida a lo largo, ancho y alto. La inercia, los cuerpos no pueden cambiar su estado de reposo o movimiento hasta que no intervenga una fuerza externa. La impenetrabilidad, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo. La porosidad, los cuerpos poseen espacios intermoleculares. La divisibilidad, los cuerpos pueden dividirse en partes más pequeñas, y el peso es donde todo cuerpo está sujeto a la ley de la gravedad. La materia, ya como habíamos comentado al inicio, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. La materia se manifiesta, según Einstein, en condensada y dispersada. Tenemos el punto de ebullición, el agua hierve a los 100 grados centígrados. El alcohol hierve a una temperatura más, es diferente al agua. Luego tenemos la densidad, el olor, el sabor, el coeficiente de solubilidad, el color, el punto de refracción y el punto de fusión. Ejemplos de materia. Bueno, acá tenemos trabajando en clase, ¿en qué se diferencia la materia condensada de la materia dispersada? Bueno, según lo que habíamos visto en la teoría, vamos a recordarlo aquí viendo esta parte. La materia dispersada, según Albert Einstein, la condensada tenía masa y tenía volumen, mientras que la dispersada era solamente energía. Entonces, de acuerdo a eso, podemos poner que la diferencia es que uno tiene masa y volumen, mientras que el otro es pura energía. Número 2, ¿qué científico indica que la materia se manifiesta como materia condensada y materia dispersada? La respuesta es Albert Einstein. Número 3, ¿cuáles son las características fundamentales de la materia condensada? Son la masa y el volumen. Número 4, es materia condensada. La tiza tiene masa y volumen, el aire, el agua, la sal. Todos son ejemplos de materia condensada. Número 5, escribe 3 ejemplos de materia dispersada. Bueno, podría ser acá la luz, el calor, la energía.
Ustedes pueden escribirlo. Número 6. ¿Cómo se denomina aquellas características de la materia que no dependen de la cantidad de masa? Bueno, esas características que no dependen de la cantidad de masa podrían ser las propiedades específicas de la materia. Vamos a marcar esta pregunta de acá. Muy bien, en esta pregunta número 6, ¿cómo se llaman aquellas características de la materia que no dependen de la cantidad de masa? Bueno, vamos a recordar esto, las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la masa o del tamaño de un cuerpo. Esas son magnitudes cuyo valor dice que son proporcionales al tamaño del sistema que se va a describir y son propiedades aditivas, conservativas. Estas magnitudes pueden ser expresadas como la resta de las magnitudes de un conjunto de subsistemas que forman el sistema original de cada materia. Pero bueno, también tenemos aquí que las magnitudes extensivas, como el volumen o la cantidad de calor, pueden convertirse en intensivas, dividiéndola por la cantidad de sustancia, la masa o el volumen de la muestra. Bueno, entonces la pregunta acá está relacionada a lo que es la cantidad de masa, ¿no? Aquellas características de la materia que no dependen de la cantidad de masa. Por ejemplo, sería la dureza, el color, el olor y la temperatura. Número 7. ¿Cómo se denomina a la propiedad extensiva que se define como la capacidad que tienen los cuerpos para mantener su estado de reposo o movimiento? La respuesta es la inercia, ¿verdad? La inercia hace que los cuerpos se nieguen a cambiar el estado de movimiento o reposo que tienen. Esa es la inercia. Número 8. ¿Cómo se denomina la propiedad intensiva que se define como la oposición que tienen los líquidos a fluir? Entonces, esta propiedad intensiva en la cual los cuerpos ya no fluyen, en este caso los líquidos, la respuesta sería la viscosidad. Los cuerpos prácticamente no avanzan. Los líquidos no fluyen. ¿Cómo definirías a las propiedades intensivas?
Bueno, con respecto a las propiedades intensivas, vamos a definirlo de la siguiente manera. Primero, las propiedades intensivas son, vamos a anotar, la elasticidad, la velocidad, el volumen, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, la viscosidad, la dureza, la solubilidad, el olor, el color, el sabor, la conductibilidad, la presión, la temperatura y la compresibilidad. Entonces, ¿qué son propiedades intensivas? Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa o del tamaño de un cuerpo. Si el sistema se divide en varios subsistemas, su valor permanecerá inalterable. Por este motivo no son aditivas. Entonces, esa sería la respuesta a la número 9. Vamos ahora a la número 10. Las propiedades extensivas, en la número 10 dice, son, por el contrario de las intensivas, las extensivas son aquellas que sí dependen de la masa, que son magnitudes cuyo valor es proporcional al tamaño del sistema que se describe. Muchas magnitudes extensivas como el volumen o la cantidad de calor pueden convertirse en intensivas dividiéndolas por la cantidad de sustancia, la masa o el volumen de la muestra, resultando en valores por unidad de sustancia de masa o de volumen respectivamente, como lo son el volumen molar, la porosidad, el calor específico o el peso específico. Muy bien, número 11, señale verdadero o falso. ¿El olor es una propiedad extensiva? Muy bien, verdadero o falso, en la número 11 dice, el olor es una propiedad extensiva. Bueno, no, no es así. El olor es una propiedad intensiva, no, no es extensiva. No, en la primera sería falso. ¿La extensión es una propiedad extensiva? Sí. La extensión es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio, ¿no? Eso sí es extensiva. ¿La viscosidad depende de la cantidad de materia?
En el caso de la viscosidad que depende de la cantidad de materia, pues hay que recordar que la viscosidad es una propiedad intensiva, ¿no? Y las propiedades intensivas no dependen de la masa o del tamaño de un cuerpo. Entonces, si la viscosidad depende de la cantidad de materia, pues no es así. Es falso. Número 12 señala verdadero o falso según corresponda. ¿El peso depende de la cantidad de materia? Ahora, con respecto a la pregunta número 12, ¿el peso depende de la cantidad de materia? Sí, el peso es una propiedad extensiva y depende de la cantidad de materia o de masa. Entonces es verdadero. Dice aquí, ¿el punto de fusión es una propiedad intensiva? Sí, sí lo es. El punto de fusión es la capacidad que tiene un cuerpo de convertirse puede descongelarse, ¿no? En este caso el hielo cuando se derrite. Sí es una propiedad intensiva. El color no depende de la cantidad de materia, es cierto, verdadero, porque el color es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad de materia. Eso es verdadero. Número 13. ¿A qué propiedad de la materia se le define como la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido? Esa propiedad se llama punto de fusión y es una propiedad intensiva de la materia. 14. ¿Cómo se denomina la capacidad que tienen los cuerpos para dividirse en porciones cada vez más pequeñas? Esa capacidad se llama la divisibilidad. Bueno, estos son términos ya para completar. Acá hay preguntas relacionadas al tema. Número 1. Dado los siguientes cuerpos, ondas ultravioleta, aire, jabón, luz solar y caja de madera, indica cuántos ejemplos de materia condensada están presentes. Entonces tenemos acá, a ver, tenemos el aire, el jabón y la caja de madera. Tenemos uno, dos, tres. Tres ejemplos de materia condensada. 2. Señala el cuerpo que no posee masa. La respuesta es el calor. Es un ejemplo de materia dispersa, ¿no? Número 3. Indica cuántas propiedades intensivas están presentes. Veamos. Propiedades intensivas, ¿verdad? Entonces tenemos, a ver, la extensión, no, es extensiva. La divisibilidad,
Ah, man. Buenas tardes, profesor. Gracias por las recomendaciones. Lo tendré en cuenta. Le enviaré mi tarea. Gracias, Valentina. Muy bien. Y sigue practicando y así vas a mejorar. Gracias. What you want to do? Oye, cacheco, ven a abrir ese apoyo porque me voy a sacar el neto de Vizcarra. ¿Qué chucha dices? Bueno, para que no haya confusiones, voy a compartir esta pantalla con ustedes. ¿Qué son las propiedades extensivas y qué son las propiedades intensivas? Las propiedades extensivas también se les llama propiedades generales de la materia, mientras que las propiedades intensivas también son las propiedades específicas de la materia. Entonces, ya sabiendo esto, las propiedades extensivas o generales son el volumen, el peso, la longitud, la inercia, la divisibilidad y la impenetrabilidad. En cambio, las propiedades intensivas o específicas son la elasticidad, la dureza, la tenacidad, la ductibilidad, la maleabilidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, el color, el olor y el sabor. Entonces, sabiendo esto, podemos ya resolver mejor lo que es la separata. Número 3 indica cuántas propiedades intensivas están presentes. Ya, entonces, intensivas son las específicas. Extensión,
¿Qué es la extensión? La extensión es el lugar que ocupa el volumen, ¿no? El volumen sería la extensión, entonces no es intensiva. La divisibilidad, la divisibilidad es extensiva también, ¿verdad? La temperatura depende mucho de lo que es el calor, el frío, es el punto de ebullición, el punto de fusión. Esta sí es intensiva. La temperatura, el color también es intensiva, pero el peso es extensiva. Entonces la respuesta sería solamente son dos intensivas. Sigamos. Número 4. ¿Cuál es una propiedad extensiva de la materia? O sea, general, ¿no? Bueno, la respuesta sería no todo existe. Propiedades físicas. Ama. Libro de química.
En la número 4, ¿cuál es una propiedad extensiva de la materia? Entonces, la respuesta sería temperatura de ebullición. No, esa es una propiedad intensiva. La densidad. La densidad es una propiedad intensiva. La temperatura de fusión también es intensiva. El calor de fusión también es intensiva. La respuesta es la porosidad. Vamos a la número 5. ¿En qué alternativas se presentan solamente propiedades intensivas? Dureza y porosidad. Olor, temperatura de ebullición. Masa, volumen, inercia, olor y visibilidad, sabor. La respuesta es la B. Olor y temperatura de ebullición. 6. ¿Cuál es una propiedad extensiva? La presión de vapor, la dureza, el punto de ebullición, el volumen. El volumen es extensiva. La presión de un gas también es extensiva. La respuesta es la 1 y la 4. No hay alternativas acá. Vamos a dejarlo en la 1 y la 4. Número 7. Relaciona ambas columnas. Temperatura es la que la materia pasa de estado sólido a líquido, expresa el movimiento de las moléculas, temperatura en la que la presión del líquido es igual a la presión del medio. Punto de ebullición, punto de fusión. El punto de fusión es cuando un hielo se derrite, entonces sería cuando pasa de sólido a líquido. La 1 es con la letra C. La 3 es con la letra A. La respuesta es la letra D. Número 8, señala las propiedades intensivas de la materia. Intensivas sería la viscosidad, el peso, no. Conductividad, brillo, podría ser. Punto de ebullición y inercia, no. Olor, inercia, no. Impermeabilidad, masa, no. Conductividad, brillo. Respuesta. 9. ¿Cómo se denomina la propiedad intensiva por la cual los cuerpos ofrecen resistencia a ser rayados? Eso se llama la dureza. En este caso, el diamante es el cuerpo más duro de todos. ¿Y cómo se le denomina la resistencia de los líquidos a fluir? Eso se llama la viscosidad.